Bien, vamos a ver entonces el tema de la gerencia estratégica de proyectos para la maestría en administración de empresas. El magíster en administración de empresas en el MBA de la UDES tiene formación en modelos estratégicos, en responsabilidad social, en gerencia de mercadeo, en gerencia de operaciones, en gerencia y desarrollo del talento humano, en gerencia financiera, en entornos globales, en gestión del conocimiento, en toma de decisiones gerenciales y habilidades gerenciales para entornos competitivos, además de la investigación aplicada. Esto le permite tener una visión y unas competencias muy importantes para la dirección de organizaciones en todas las áreas del conocimiento y por consiguiente poder dirigir también lo que tiene que ver con proyectos. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué debe saber un MBA, un magíster, sobre gerencia de proyectos? Y aquí hacemos una propuesta. Consideramos que debe tener conocimientos básicos de los estándares para poder dirigir, para poder optimizar, para poder saber utilizar los estándares en su organización. Debe conocer el impacto de los proyectos en la productividad y competitividad de las organizaciones. Debe tener un conocimiento en lo que tiene que ver con las estructuras y estrategias para implementar los estándares y crear metodologías para la gerencia de proyectos en las organizaciones. Y desde luego que debe saber el alcance de la gerencia estratégica de proyectos para las organizaciones. Bien, a manera de introducción vamos a hacer una revisión de lo que tiene que ver con las organizaciones. Normalmente las organizaciones tienen unas divisiones, una estructura organizacional que tiene diferentes roles, diferentes niveles. Y aquí vemos entonces la alta gerencia. En la alta gerencia se definen las estrategias organizacionales, la visión, la misión, las políticas, los objetivos corporativos y se definen desde luego los planes estratégicos, especialmente el plan estratégico corporativo. Asimismo, están los niveles directivos medios, como las sugerencias, por ejemplo, las diferentes áreas funcionales de acuerdo a la organización, y alrededor o a ese nivel o un poco por debajo estaría la oficina de proyectos, si esa es una organización que maneja obviamente proyectos y que ya está en un nivel de madurez elevado. En ese nivel se manejan los portafolios y se manejan básicamente los negocios. Más abajo estarían los gerentes de programas y los gerentes de proyectos, y obviamente en ese nivel se manejan los programas, los proyectos, que básicamente, digámoslo, ¿cuál es el rol y cuáles son los resultados de esta alta gerencia? Pues obviamente sus competencias tienen que ver con el plan estratégico corporativo, con los planes estratégicos de mercadeo, comercial, producción, desarrollo organizacional y talento humano, el plan estratégico a lo mejor de internacionalización, y entonces estamos hablando de cada una de las subgerencias, digamos lo que podría ser, o vicepresidencias, dependiendo de los niveles de la organización. Y estarían, digámoslo, el portafolio de negocios alrededor de la gerencia media, de las áreas medias, digámoslo, gerenciales. Y a nivel de programas y proyectos estarían los entregables. El compromiso sería lograr los propósitos, los objetivos, los planes básicamente de los proyectos, y aportar con entregables alineados al plan estratégico. Es un poco la ubicación de los programas y proyectos, y desde luego también los portafolios de proyectos en las organizaciones. ¿Qué permite entonces? ¿Qué permiten los proyectos en las organizaciones? Pues desde luego que la forma como se desarrollan los planes estratégicos es a través de programas y de proyectos, y estos proyectos están en todos los niveles de la gerencia. Están desde la alta gerencia, hablamos por ejemplo de cómo desarrollar el plan estratégico corporativo, pues toca que desarrollar, diseñar un proyecto. Lo mismo para los demás planes estratégicos, y también entonces cómo se desarrollan los planes. Se desarrollan a través de proyectos. ¿Qué se le puede pedir al plan estratégico de marketing? Pues desarrollar proyectos de marketing digital por zonas, por productos. ¿Y qué se le puede pedir al plan estratégico comercial? Pues por ejemplo proyectos de nuevos canales,
¿qué se le puede pedir al plan estratégico de producción? Nuevas plantas de producción, el montaje de las plantas, bueno, digámoslo, depende de la organización. Y podríamos tener en los planes estratégicos internacionales para desarrollar la internacionalización proyectos de nuevos mercados, de nuevos negocios para los portafolios de negocios, y en el desarrollo del negocio de las organizaciones, pues proyectos. Si es una organización de un sector específico, manejará proyectos, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y de esta forma la organización, y en este caso el magíster, debe tener absolutamente claro que los proyectos son una herramienta gerencial muy importante para poder materializar toda esa visión estratégica y esos planes estratégicos, para convertirlos en productos, para poderlos convertir en realidades, para poderlos convertir en planes de acción y resultados concretos. Entonces, esto tiene un impacto muy importante, los proyectos, en las organizaciones, para lograr la productividad y la competitividad de las organizaciones. En ese sentido, las organizaciones se estructuran a nivel global en portafolios, programas y proyectos, y de esta forma, digámoslo, con una dirección organizacional de proyectos que está bastante estudiada a través de los estándares internacionales. En el OPM, precisamente en este estándar, podemos básicamente encontrar el conocimiento que se maneja a nivel global para la organización de los proyectos, de los programas, los portafolios en las organizaciones. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta como a manera de introducción es el conocimiento que se debe, digámoslo, tener por parte del director de proyecto, del gerente de proyecto y del equipo. Y en ese sentido, el estándar internacional y el PMI define tres áreas de conocimiento, o tres conocimientos, digámoslo, y muy importantes, tres campos del conocimiento: la gestión técnica de proyectos, las competencias que tienen que ver con la gestión técnica de los proyectos, las competencias que tienen que ver con el liderazgo, y las competencias que tienen que ver con la estrategia y el negocio. Más adelante las vamos a mirar un poco más detenidamente, pero esto nos permite visualizar cómo el entorno de los proyectos requiere esas tres grandes áreas de conocimiento. En el tema de liderazgo estamos hablando de negociación, de motivación, de gestión del talento humano, de comunicaciones estratégicas, de creatividad, de innovación, de habilidades directivas, pensamiento estratégico, herramientas gerenciales, de gestión del cambio en el entorno del proyecto y de los programas, la gestión del conocimiento de los proyectos, la inteligencia múltiple, el liderazgo de principio, la generación de confianza y la ética, desde luego, y lo mismo que en el área de estrategia y de negocio, la planificación estratégica, la gestión, la innovación de negocios, la eficiencia, la inteligencia de negocios y la gestión del conocimiento en el entorno de los proyectos y de los programas. Estamos hablando de la gestión del valor ganado, de la gestión financiera, de la gestión de la calidad y la innovación, de la gestión crítica de riesgos, las negociaciones en áreas de negocio, y los modelos de negocios con los indicadores de gestión. Entonces, esto, digámoslo, para entender que los proyectos están relacionados directamente con el éxito y con la planificación y el logro de las organizaciones. En la medida que estén muy articulados, van a poder contribuir precisamente a esos planes estratégicos y a los objetivos organizacionales. Un aspecto importante que debe conocer el gerente de proyectos, y en este caso el magíster en administración de empresas, es precisamente el conocimiento sobre los estándares. Existe en el mundo estándares como el como el estándar de gerencia de proyectos, del cual aquí está la guía del PMBOK, que ha sido un conocimiento cultivado en los últimos 50 años por una comunidad de más de 2.000 gerentes de proyectos en el mundo. Es un conocimiento, digámoslo, muy estructurado para lograr alta efectividad en la gerencia de proyectos. De esa misma forma, existe un estándar para el manejo de los programas, otro para el manejo de portafolios, otro para el manejo de los negocios, que es tan importante, lo que tiene que ver con organizaciones, los riesgos y el valor ganado. Eso entre otros estándares, que son los estándares que utilizan los gerentes de proyectos, los directores de programas, los directores de portafolios, para poder lograr tener un nivel de
eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los proyectos. Entonces, estos estándares son muy importantes para las organizaciones. Estos, resaltando un poco estos 4 estándares que son muy importantes y que debe conocer el magíster, debe saber para qué sirve esto de la gerencia, para qué sirven los estándares, qué se logra con los estándares y cómo implementarlos en una organización. Entonces revisemos un poco, después de esta breve introducción, los conocimientos básicos de los estándares, digámoslo, un aspecto muy importante, y en ese sentido debemos estudiar qué es el PMI, qué es el PMBOK y como mínimo las áreas de conocimiento y los grupos de procesos. Entonces, en la medida que el magíster conozca sobre las áreas de conocimiento, cada una de ellas sepa de qué se trata, va a tener una visión clara del por qué el estándar, por qué esta orientación del estándar. Y en ese sentido vamos a adelantar, digámoslo, un elemento mínimo. El PMI fue estructurando la forma como recomienda en sus mejores prácticas la gerencia del proyecto, y en ese sentido identificó 10 áreas de conocimiento. 10 áreas de conocimiento que debe manejar un gerente de proyectos para que los proyectos sean bien dirigidos. Y está la gestión de la integración. En la gestión de la integración se establece la visión estratégica, holística y sistémica del proyecto, la gestión del conocimiento y la gestión del cambio. Se mira todo el proyecto de principio a fin. Ahí el gerente de proyecto organiza el proyecto. La gestión del alcance, que determina, digámoslo, es la estrategia de organización, de cómo voy a organizar el proyecto para el cumplimiento de los objetivos y el impacto en el proyecto. Está la gestión del tiempo, desde donde se organiza la gestión de la estratégica del cronograma con los hitos y la ruta crítica. Está la gestión de costos, donde se revisa la gestión estratégica del presupuesto, el valor ganado, la gestión financiera, la gestión de la calidad, donde se mira la estrategia de aseguramiento y control de la calidad de los entregables. Está la gestión del recurso, donde se define y se lidera el equipo y la formación de formadores, y se definen los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo. La gestión de las comunicaciones, desde luego que tiene que ver con las comunicaciones estratégicas de los interesados fundamentalmente, y ahí estamos hablando de todos los interesados internos y externos. La gestión del riesgo es la estrategia de respuesta a riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, lo mismo que las adquisiciones, la estrategia de negociación y adquisición de materiales, recurso humano, transporte y otros recursos, y la gestión de los interesados, que tiene que ver con gestionar el compromiso de los interesados y la generación de confianza. Estas 10 áreas de conocimiento, digámoslo, reúnen, organizan el conocimiento que debe tener el gerente del proyecto y permiten que los proyectos entonces tengan esos mínimos de planes de gestión alrededor de estas 10 áreas de conocimiento. Esto lo debe conocer el magíster para que sepa un poco, bueno, y esto el por qué y cómo están organizados esta gerencia del proyecto, por qué estos planes de gestión. Bien, y en ese sentido, digámoslo, el acometer la gerencia del proyecto, el gerente y el equipo del proyecto tienen como función realmente lograr resultados en los proyectos. ¿Y de qué se trata entonces? Se trata de que este gerente y este equipo del proyecto toma el caso de negocio, los requisitos de los interesados, estudia profundamente ese caso de negocio y los requisitos de los interesados del proyecto, revisa de las organizaciones los activos de los procesos y los factores ambientales, es decir, las herramientas, procesos y procedimientos que va y que debe utilizar, y los factores ambientales, esas culturas organizacionales y eso que tiene que ver con esas costumbres de las organizaciones que son tan importantes. Tiene en cuenta, desde luego, como herramientas las buenas prácticas, los estándares, las metodologías ágiles y todas las áreas de conocimiento que aquí están resumidas en las 10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de procesos. La gerencia de proyectos estructuró la forma como se dirigen los proyectos en estas 10 áreas de conocimiento y en estos 5 grupos de procesos, que a su vez tienen que ver con el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre de los proyectos. De esa forma organizó los procesos que se requieren para poder desarrollar la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los costos, cada una de las 10 áreas de conocimiento, y encontró que se requieren normalmente 49 procesos para poder organizar un proyecto.
¿Esto qué permite? Permite que el equipo de gerencia del proyecto establezca el plan para la dirección del proyecto, la planificación. Si algo es importante en la gerencia del proyecto es la planificación, el gran énfasis en la planificación. Considera que el 80% del éxito de los proyectos tiene que ver con la planificación y en ese sentido define la planificación con sus 10 áreas de conocimiento, 10 planes de gestión como mínimo y la línea base del proyecto. Es decir, definido exactamente el alcance, el cronograma y el presupuesto. Y de esa forma, entonces puede, administrando los recursos con esta planificación estructurada, obviamente lograr entonces los entregables con los KPI, con los indicadores que estén establecidos y acordados. Esto, digámoslo en términos muy generales, hacer como un primer acercamiento al tema, es un poco de lo que se trata. Y aquí los diferentes procesos. Muchas veces nos parece muy pesado, nos parece muy complicado, muy estructurado, pero realmente los gerentes de proyectos que tienen experiencia pueden hacer esto con mucha agilidad, con mucha rapidez, con mucha eficacia. Y el magíster debe conocer que esto está estructurado de esta forma precisamente para garantizar la calidad. No vamos a profundizar mucho en el tema porque no estamos en la etapa, digámoslo, de hacerlo. Esta es una pequeña introducción al tema, pero precisamente es esta matriz en donde encontramos las 10 áreas de conocimiento y aquí los grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, precisamente nos deja ver un poco, estableciendo acá en el eje de las Y los recursos y en el eje de las X el tiempo. Entonces, cómo a lo largo del proceso, desde el inicio, finalmente vamos avanzando y se van incrementando los recursos que se van incorporando al proyecto. Aquí está esta gráfica, esta línea que me va mostrando cómo a medida que yo avanzo de la iniciación a la planificación y a la ejecución, cómo aumentan los recursos en el proyecto. De esa misma forma me muestra cuáles van a ser los procesos que se van a ir utilizando. Aquí aparece el primer proceso, acta de constitución del proyecto. Es donde se hace el acuerdo y se define claramente, digámoslo, el alcance preliminar, el alcance inicial, los cronogramas, los presupuestos de alto nivel, y con esto y los elementos básicos empieza el proyecto y empezamos a estructurar el proyecto, sentándonos a identificar los interesados y a escuchar los interesados y a escuchar los requisitos de los interesados y toda la información, y obviamente pasando a desarrollar el plan para la dirección del proyecto con cada uno de sus planes: el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costos, de calidad, de recursos, el plan de gestión de comunicaciones, el plan de gestión de riesgos, de adquisiciones y de interesados. La recomendación es que los proyectos se manejen con la estructuración completa, pero de manera ágil, pero de manera práctica, pero de manera rápida, es decir, de acuerdo a las necesidades de los proyectos y el tipo de proyecto. Y lo mismo los procesos que tienen que ver con dirigir el proyecto, que tienen que ver con gestionar el conocimiento, los procesos que tienen que ver con monitorear y controlar el trabajo y realizar el control integrado de cambios, y los procesos que tienen que ver con el cierre del proyecto. Entonces aquí hay una hoja de ruta que me deja ver un poco por qué se utilizan todos estos procesos, por qué finalmente esta guía, por qué estas áreas de conocimiento y por qué estos grupos de procesos. Esto es materia de los gerentes de proyectos. El magíster en administración de empresas no tiene que, obviamente, entrar a detallar y a profundizar, pero es importante que conozca para que finalmente pueda dirigir. Entonces es un poco la recomendación. Desde luego que podemos tener un magíster en administración de empresas que se convierte en un gran gerente de proyectos, de portafolios de negocios, de portafolios de proyectos y programas. El segundo elemento que se recomienda es el impacto de los proyectos en la productividad y competitividad, y en ese sentido revisar la planificación práctica sería muy importante, sería muy bueno para que él sepa qué le puede pedir a la planificación práctica de proyectos, qué le puede pedir a un proyecto, qué le puede pedir mejor al estándar, qué le puede pedir al estándar PMI, al gerente de proyecto que básicamente tiene el conocimiento, quién tiene las competencias, qué le puede pedir a la organización cuando su organización esté manejando los proyectos bajo el estándar. ¿Qué le puede pedir precisamente a estos proyectos estructurados de esta forma? ¿Qué puede esperar? ¿Para qué se utiliza el estándar?
Eso se puede constatar cuando se revisa precisamente la planificación práctica, que es una metodología que me permite ver rápidamente qué le voy a pedir básicamente a un proyecto que está alineado al estándar. Y el cumplimiento del alcance, cronogramas, presupuestos y calidad, cómo se asegura precisamente, se puede visualizar en esa planificación práctica. El siguiente, aquí vemos un poco, acercamos el tema del estándar, diciendo cómo los proyectos, digámoslo, cómo la propuesta del estándar para dirigir los proyectos. Y entonces aquí aparece una planificación progresiva. El concepto de la planificación progresiva es muy importante, nos permite evidenciar cómo en la planificación de proyectos, digámoslo, vamos avanzando de manera progresiva. Empezamos con un acta de constitución, el acta es la primera iteración, y si utilizamos herramientas tecnológicas, pues estamos utilizando, por ejemplo, en un proyecto de ingeniería estamos trabajando con ingeniería conceptual, con un diseño conceptual, si vamos a utilizar tecnologías BIM. Pero bueno, digámoslo que esto depende del sector en el cual esté. En una empresa que no está en el entorno de gerencia de proyectos de construcción o de ingeniería, pues estamos hablando de herramientas tecnológicas mucho más sencillas, y en ese sentido el acta de constitución es el reflejo de todo el plan, pero de manera de alto nivel, es decir, de manera resumida, de manera general, de manera aproximada. Esta acta refleja lo que va a ser el plan para la dirección del proyecto. En la planificación de proyectos se recomienda trabajar el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados, y hacer un plan un plan de gestión por cada una de esas áreas de conocimiento. En el acta de constitución debe haber una primera iteración, una información de alto nivel, se denomina eso en el argot de los gerentes de proyectos, en el acta de constitución. De manera que en esta primera acta vamos a tener el reflejo de todos estos planes. Ya en la segunda iteración tenemos unos planes con mayor información y vamos avanzando hasta que obtenemos el plan para la dirección del proyecto completo. De eso se trata la planificación progresiva, y es ver cómo desde el principio empezamos la planificación con el acta de constitución y ahí ya manejamos todos los componentes. De manera progresiva vamos avanzando, vamos perfeccionando hasta que completamos los planes de gestión, hasta tener el plan para la dirección del proyecto. Esto es un acercamiento al tema, y de esa forma, digámoslo, la planificación progresiva me permite tener un acta de constitución con una serie de detalles, me permite tener una planificación de los planes. Parece una redundancia, pero realmente el PMI, por la experiencia, por el manejo de las mejores prácticas y la experiencia de estos 50 años estudiando miles de proyectos en el mundo entero, finalmente ha hecho un énfasis muy importante en la planificación. De manera que recomienda planificar todos los planes de gestión, es decir, antes de empezar a hacer el plan de gestión, planificarlo, y en ese sentido uno puede obtener la planificación del plan para la dirección del proyecto como una segunda iteración del acta de constitución. Bueno, esto es una aproximación y se recomienda llegar a esta planificación práctica, que es lo que debe conocer como mínimo un MBA, un magíster en administración de empresas, para que pueda de alguna manera dirigir precisamente estos programas y estos portafolios de proyectos en las organizaciones, y de esa forma él podrá saber qué le va a pedir a cada uno de los planes y qué le va a pedir al proyecto y para qué sirve el estándar. Bien, el siguiente tema tiene que ver con la estructura y estrategia para implementar los estándares y crear las metodologías para la gerencia de proyectos en el entorno de el estándar o de los estándares internacionales. Entonces volvemos otra vez a recordar cómo la estructuración por portafolios, programas y proyectos es básicamente lo recomendado por el estándar, y esa podría ser digámoslo, la forma como el magíster organice. Debe conocer entonces en qué consiste. Igualmente la oficina de proyectos, la oficina de gerencia de proyectos y las funciones. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de unas funciones básicas mínimas que aplican prácticamente para todos los tipos de oficinas de proyectos, y es la aplicación de las mejores prácticas en dirección de proyectos, la gestión de la gobernanza de la PMO, la gestión del talento humano y los recursos de gerencia de proyectos, el soporte en dirección de proyectos y el alineamiento con el plan
de desarrollo institucional de la organización. La PMO es una estructura administrativa, organizacional que se recomienda para poder acompañar las organizaciones que quieren avanzar en la madurez de la gerencia de proyectos, es decir, para lograr mejor productividad y competitividad en la organización en lo que tiene que ver con proyectos. Si todas las organizaciones trabajan por proyectos y yo tengo que hacer proyectos administrativos, proyectos de las diferentes áreas funcionales, proyectos, y la empresa maneja proyectos para cumplir el compromiso con los proveedores, con los clientes, entonces, ¿por qué no hago que precisamente los proyectos sean manejados de manera muy eficiente para lograr alta productividad y competitividad? Entonces, ese es un reto, pero para lograrlo hay que saber de qué se trata. Estamos hablando entonces de los tipos de PMOs, estamos hablando de las estructuras organizacionales con oficinas de proyectos, una mirada rápida al tema, de manera que se estudian las diferentes tipos de oficinas de proyectos, el tipo de oficina de proyectos de apoyo, de control y las de orden directivo. Entonces, ¿en qué consiste este tema? El siguiente tema es el último, la gerencia estratégica de proyectos, y en ese sentido estudiar ahora sí la planificación estratégica de proyectos, saber de qué se trata el ciclo de vida de los proyectos, que es muy importante, es estratégico, y ahí debe participar la alta gerencia, las etapas de formulación y de estudios de factibilidad, por qué fracasan las empresas, por qué fracasan los proyectos, por qué hay tantos fracasos en los grandes proyectos como Hidroituango y otros en el país, y muchos fracasos empresariales con muchos proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento y no reconocemos el valor que tienen el estándar, y por eso no manejamos riesgos en los proyectos. Por ejemplo, no manejamos valor ganado en los proyectos. ¿Y qué es eso de valor ganado? Bueno, pues hay que revisar para poder aplicar el conocimiento. De eso estamos hablando. Estos temas, además de los ciclos de vida, de la etapa de formulación y de estudio de factibilidad, está la gerencia estratégica y las áreas de conocimiento, es decir, los componentes estratégicos de cada una de esas áreas de conocimiento, la gerencia estratégica y la ejecución y control y seguimiento del cierre de proyectos, y las herramientas y las técnicas gerenciales que están recomendadas para la gerencia de los proyectos. Estos son los temas recomendados para que el magíster domine. Ya aquí, pues, digámoslo, viene el detalle de cada uno de estos temas. La idea era que pudiéramos visualizar el magíster que tiene un conocimiento muy importante en mercadeo, en los temas de comerciales, en lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico corporativo, en la gestión del talento humano, en lo que tiene que ver con el manejo financiero de la organización, en lo que tiene que ver con posiblemente con el manejo de la estructura de producción de las organizaciones, el manejo contable, financiero, lo que tiene que ver con temas de logística, temas internacionales, la proyección de la empresa, la parte administrativa, organizacional y estratégica en las organizaciones. También conozca de la gerencia estratégica de proyectos, para que pueda imprimirle alta competitividad a la gerencia de los proyectos, que a la larga es la herramienta gerencial más usada en las organizaciones, es el conocimiento más usado, porque se usa para el tema estratégico, para los proyectos de investigación, para los proyectos de gestión del conocimiento, para los proyectos de mercadeo, para todas las áreas funcionales, y también posiblemente para desarrollar la misión de la organización en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus productos ante los clientes. Entonces, la invitación es precisamente a tener ese conocimiento estratégico de los proyectos para poder optimizar en las organizaciones todo lo relacionado con la gerencia de proyectos, programas y portafolios en el entorno de las organizaciones.